Bienvenidos a El Hilo Negro, uno de los espacios de análisis del sistema mexiquense de medios públicos, donde conversamos los grandes temas de nuestra actualidad. Aún tenemos muchísimos temas pendientes sobre el proceso electoral, a pesar de que han transcurrido más de 2 semanas de la jornada comicial. Sin embargo, hay muchas cuestiones que quedan pendientes, pero que iremos poco a poco abordándolos. Tenemos 2 destacados periodistas de nuestro estado, Violeta Huerta, del Sol de Toluca y Marcaje Legislativo, así como a Israel Dávila, corresponsal de la jornada. Ambos colaboran en este sistema. Bienvenidos. Y para dar inicio al diálogo, les invito a ver esta breve cápsula introductoria. La arrolladora victoria de Claudia Sheinbaum es también un triunfo para México, porque opta por los cambios sustentados en los procesos electorales pacíficos y en la democracia. El México contemporáneo ha decidido la continuidad de la política social de la 4T. Sin embargo, la oposición representa más de 30%. Es una realidad que es parte sustancial de la República. A pesar de que han transcurrido 3 semanas desde la jornada electoral, aún se extraen muchas lecciones y enseñanzas de este contundente llamado de las urnas. Se habla de la confirmación por la continuidad del gobierno de AMLO. Claudia le llamó segundo piso, un gobierno de carácter social que privilegia a los sectores más vulnerables de la sociedad. La oposición vive aún el duelo. Sus líderes perdedores, legisladores y comentócratas aún no asimilan la dimensión de su derrota. Morena se ha convertido en un partido mayoritario, mientras la oposición teme que se convierta en una nueva hegemonía y la transición a un nuevo régimen. Los 3 primeros años de la nueva presidenta son cruciales ante muchos problemas rezagados, como la inseguridad, la violencia, la salud, el crecimiento económico, el medio ambiente o la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Falta mucho, como hacer efectivos los derechos de la población pobre mediante la consolidación de los programas sociales. Hay que profundizar sobre el mandato de las urnas y redefinir aún más los rasgos del llamado nuevo régimen. Pues hay muchos temas que abordar, que analizar. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum pareciera ser que va con todo, con la agenda de reformas anunciada o programada por Andrés Manuel López Obrador. Y en específico en este momento el tema candente es la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué reformar el Poder Judicial, Israel? En este momento, ¿por qué la insistencia y por qué los jaloneos tan fuertes que está provocando este movimiento político? Bueno, el Poder Judicial en toda la historia ha sido el menos transparente, el más oscuro, del que la gente sabe menos, ¿no? No sabemos cómo llegan los jueces, la gente no sabe cómo llegan tampoco los magistrados y los ministros de la Corte. Lo que está proponiendo el presidente y bueno, esta cuarta transformación es darle a la gente el poder de elegir a los integrantes del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte y ser ellos, a través del voto popular, quienes determinen quiénes van a estar al frente de estos órganos jurisdiccionales. En la actualidad el presidente es el que propone al Congreso quienes llegan a la Corte y como que no se han dado cuenta todavía la oposición de que el presidente está cediendo esa oportunidad a que la gente sea la que... Sin embargo, llama que quiere controlar, cuando el control ya lo tiene, en cierto sentido. Y dejar la ley como está. Ajá. Es darle a Claudia Sheinbaum la posibilidad de determinar 3 o 4 ministros que hay que suplir en los próximos meses y años, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay un debate ahí. Bueno, ¿y la oposición qué dice frente a este debate? Porque sí está planteando una narrativa de que un control absoluto y tal, cuando si uno ve con más detenimiento, pues de hecho el presidente tiene una fuerte. Pero también hay que ver que lo que está también, digamos, en la palestra en los medios públicos es el tema de la mayoría calificada. Paradójicamente ya no tanto en el Senado, que parece que faltan solamente 2 para que alcance la mayoría calificada, sino es en la Cámara de Diputados sobre el principio de la sobrerepresentación. ¿Qué piensas?
Sí, bueno, aquí hay varios temas. Evidentemente, el tema de la reforma judicial, una cosa, como bien menciona Israel, son las y los ministros, y otra cosa son las y los magistrados y jueces, que esos se eligen a través de exámenes, y que bueno, en eso se ha basado la oposición para pues generar también la idea de que esto se va a terminar, de que todos van a ser elegidos a través del voto popular, y que entonces ya no se va a elegir a los mejor calificados, ¿no? En realidad, digo, hay que aceptar que los nombramientos y los ministros siempre ha habido un tema político. Se habló hace tiempo en los nombramientos de la ahora ministra presidenta de que era una ministra cercana en su momento a Enrique Peña Nieto. Y así ha sido, la verdad, con todos estos nombramientos. En el tema de la sobrerepresentación, hemos visto que pues, se han beneficiado de las reglas electorales también los distintos partidos políticos. Ha habido también integraciones donde en su momento el PRI colocaba, cuando el Verde era su aliado, por ejemplo, a diputadas, diputados, que eran priistas y todos lo sabíamos, pero como del Verde para pues tener una mayoría. Ahora Morena también lo ha hecho. La verdad es que son pues artilugios que utilizan los partidos políticos, una mayoría calificada que finalmente las reglas las está dando la ley, y bueno, pues también ahí está el Tribunal Electoral para corregir lo que se tenga que corregir. En la reforma judicial, al final de cuentas, no hay que olvidar que también la última palabra la va a tener el Poder Judicial, porque esto se va a ir seguramente a una controversia y ahí se va a definir por los mismos integrantes del Poder Judicial que se ha cuestionado y que, como bien menciona Israel, es el poder en el ámbito estatal y en el ámbito federal más opaco, más cuestionado, y la ciudadanía no tiene una buena opinión del Poder Judicial, además de que tiene los salarios más altos. Israel, tras los arrolladores resultados de la elección, y bueno, y el PRD a nivel federal desaparece, a nivel local no, pareciera ser que Nueva Alianza tiene por ahí una velita encendida todavía, pero todo indicaría que desaparece. ¿Cómo leer este nuevo mapa político? ¿Qué lectura haces de esta nueva configuración de fuerzas en el Estado de México? Será interesante ver cómo se desarrolla y cómo terminan de integrarse al Congreso local. Primero ver si Morena es uniforme, si no hay disputas al interior que le permitan o que permitan a la oposición sacar algún beneficio por esta división de Morena, que no sea uniforme, que haya una disputa al interior del grupo parlamentario de Morena y no sea pues del todo respaldado por el proyecto de Delfina Gómez. Ahora, lo que veo del PRD estatal es, ya lo decían, desde aquí se va a conformar una plataforma electoral, van a aprovechar el registro que tiene el PRD estatal junto con las otras 13 o 12 entidades donde el PRD no perdió el registro, para de ahí conformar un nuevo partido político. ¿Quiénes van a conformar este nuevo partido político? Habrá que ver quiénes se suman, ¿no? Si priistas, si panistas, si los miembros de la Marea Rosa, si va a estar involucrado Claudio X González o no. ¿Quiénes van a estar involucrados en ellos, ¿no? Los jueces y los magistrados o los exministros que también han tenido una participación política en este proceso electoral, que también fueron muy críticos al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, veremos qué papel juega el PRD en esta nueva conformación de una nueva fuerza política, ¿no? El PRD fue muy importante a finales de la década de los 80, principios de los 90, y fue el partido que sí generó este contrapeso con el régimen priista y fue el principal partido que generó o que permitió que se dieran causa a todas estas libertades, ¿no? Pues muy interesante, o sea, lo que estás planteando es la hipótesis que el PRD del Estado de México sea el pivote para reconstruir un nuevo partido político a nivel nacional. Y siempre ha sido el PRD fuerte acá. Porque aquí tenemos el PRDismo más fuerte de todo el país. Antes era la Ciudad de México, pero una vez que el PRD se fracturó en la Ciudad de México, el PRDismo más organizado, con mayor estructura, es el del Estado de México y el que más votos aporta a nivel nacional, ¿no? Pues muy interesante, Violeta. La misma pregunta, pero en el sentido del mandato de las urnas. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, es evidente que la gente se volcó a votar por
Morena, por la 4T, y esto también significa que está ratificando la confianza, pues no solamente en la gobernadora Delfina Gómez, creo que más bien alcanza esta ola nacional de Claudia Sheinbaum, por supuesto todavía de Andrés Manuel López Obrador, que es muy querido por una gran parte de la gente, y bueno, pues eso ayudó incluso a quienes no hicieron mucha campaña, también hay que decirlo, sobre todo candidaturas a diputaciones que se echaron a la hamaca y bueno, pues ya tienen un cargo que tendrán que cumplir. Ahí está la voluntad de la ciudadanía y también creo que la oposición debe respetar. Hay diferencias en ayuntamientos que es imposible que puedan cambiarse y están tratando de generar también un discurso de que hubo un fraude y eso tampoco es justo, porque la ciudadanía salió a votar, todos lo vimos y bueno, la mayoría se fue hacia Morena. ¿Esto qué implica? Desafíos, retos enormes para todos, para los gobiernos federal, estatal. En el ámbito estatal también hubo un voto de castigo muy evidente, pero ese voto de castigo, si no cumplen a la ciudadanía, pues se puede reflejar dentro de 3 años en un voto de castigo hacia el partido Morena. Como ocurrió un poco en el 21 también, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Muchos presidentes municipales que no imaginaron que iban a llegar, llegaron, no supieron qué hacer, no tuvieron un ejercicio y ¡pum!, les cayó la planadora del voto de castigo. Sí, es un riesgo latente que tienen todos los partidos. Así es, pues muy interesante y lo que me queda después de esta primera ronda es la importancia que tiene el Estado de México, no solamente en la entidad, sino en el conjunto del panorama nacional. Por la extensión, por el peso, por la tradición, simplemente el caso del PRD es muy ilustrativo. No, y aparte, Bertón, el 10% de los diputados federales al menos serán del Estado de México. Claro, ¿no? claro. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, usted está en el hilo negro y nuestro tema pues es esta agenda postelectoral que está marcado de muchos puntos que son necesarios analizar. Regresamos, usted está en el hilo negro y estamos haciendo pues un breve, pues no balance, pero algunos puntos clave en esta agenda postelectoral que está muy candente a nivel federal y que es necesario revisar. Ya ha pasado ya 2 semanas de las elecciones, pero hay que ver que el país ha cambiado, el Estado de México ha cambiado y estar muy atento en dónde llevan estas nuevas tendencias. Hace una semana le hice una pregunta a Cecilia Cadena, que estuvo aquí, cuya respuesta me ha dado vueltas en la cabeza toda esta semana. Y cuando le dije, bueno, pues es una mayoría aplastante, va a ser un día de campo la gobernabilidad de esta entidad. Y ella lo que me plantea, Violeta, es que al contrario, las expectativas son ahora más grandes que antes. ¿Cómo ves este planteamiento? Sin duda, hay unas expectativas altísimas, sobre todo en el Estado de México, teniendo ya por fin para ellos un gobierno encabezado por Morena, un Congreso que va a ser afín a la gobernadora, la mayoría de municipios también de Morena y sus aliados. Se esperaría que las cosas fueran más fáciles, que se pudieran solucionar de mejor forma, pero si no hay respuestas hacia la ciudadanía, pues evidentemente que la molestia va a ser mayor, porque tenemos un estado donde en promedio se está denunciando de 28 a 32 mil delitos cada mes, con altos niveles de pobreza, con muchísimas fallas en servicios públicos. Todos los municipios tienen problemas de baches, por ejemplo, alumbrado público, basura, muchísimas cosas que a la gente en el día a día le molesta, que exige, por supuesto, respuestas. Para eso eligen nuevas autoridades. Hubo promesas de campaña que también tendrá que cumplirse, porque de lo contrario, pues la gente se verá decepcionada, ¿no?, de esto. Está esperando que al tener gobierno estatal, Congreso y ayuntamientos con mayoría de Morena, bueno, esto a partir del enero del 2025, pues todo el panorama sea mejor, pero la gente no espera de, les vamos a dar un año para que nos den soluciones. La gente quiere soluciones de inmediato. La crisis hídrica es algo en lo que tienen que tomar cartas en el asunto también. Israel Dávila, gracias, Violeta Huerta. Israel Dávila, el tema de las expectativas. 3 años
son suficientes para revertir grandes problemas como lo que se ha señalado, pero básicamente es inseguridad, violencia, tema de ecología, el tema de crecimiento económico, el tema de pobreza, servicios, etcétera. Ay, no está tan fácil, pues, ¿no? Sí, en 3 años resolver los problemas que tenemos desde hace décadas en el Estado de México no son fáciles de resolver. Pero No se resuelven de la la noche a la población mañana. espera esos Exactamente, la población no va a esperar a que le resuelvan o a entender que la gobernadora no va a poder resolver, o Morena no va a poder resolver estos problemas que tienen añísimos aquí en el Estado de México, la inseguridad, bueno, lo que ya mencionaba Violeta. Son 15 millones de habitantes los que va a gobernar Morena en los municipios. Ya no tiene ningún pretexto, ¿no? Así es. Ahora la gobernadora tendrá que impulsar, tendrá que apoyar a los municipios, destinarle recursos para obra, para mejoramiento de los servicios públicos, pues para darle respuesta a la gente, ¿no? Y también ella tendrá que asumir algunas acciones relacionadas también a resolver problemas de mayor índole en el tema del agua, como lo decía Violeta, en el tema del transporte, que yo creo que ya hay avances, ¿no? Lo que acaba de anunciar la semana pasada, para mí se me hace un gran avance, esto de la gratuidad para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los menores de 5 años, y también la tarjeta Movimex, que permitirá a los usuarios del transporte público masivo poder entrar al metro, al Metrobús, al Mexicable, donde ahorita en este momento todavía tienes que, por cada servicio que tú entres, te cobran 2, 3 veces, ¿no? Y con esa tarjeta pues ya podrás entrar libremente. Ese es un gran avance, porque va en beneficio de la economía de los ciudadanos. Pero hay otros temas, ¿no? La seguridad, el tema de las extorsiones aquí en el Estado de México está muy grave, el tema del robo de autos seguimos siendo el primer lugar, ¿no? El tema de los feminicidios es algo que también tiene que atender la gobernadora y demostrar que con el logotipo de Morena se pueden hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas que otros gobiernos panistas, periodistas, priistas no pudieron hacer aquí en el Estado de México, ¿no? Es decir, hay una enorme oportunidad, ¿no? Pero también hay muchos riesgos, porque no es tan fácil, a veces la misma burocracia es lenta, a veces no se atacan los problemas de fondo, en fin. Violeta, hay un debate actualmente que flota en el ambiente, ¿no? Morena es un partido indiscutiblemente hoy por hoy mayoritario. Muchos hablan de un partido hegemónico, que se va a convertir en un partido hegemónico. Y otros también están hablando de un cambio de régimen, ¿no? Es decir, esta noción de que estamos entrando a un nuevo sistema. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador lo introdujo, pero probablemente la presidenta futura, Claudia Sheinbaum, lo va a consolidar. ¿Cómo ves estos debates que se están dando en el ámbito intelectual? Bueno, la verdad es que sí, evidentemente Morena tiene esa mayoría, esa posibilidad ya una vez que inicie el siguiente gobierno y el siguiente Congreso de la Unión para poder pues hacer casi lo que quiera, ¿no? Lo ideal aquí sería que sea un partido más conciliador y que dialogue, porque también hay que recordar, lo hemos visto, que le abrió las puertas a todos. Puede haber mucho arribista dentro de estos que resultaron triunfadores. Entonces, nada nos garantiza que quienes van a llegar en este momento con Morena y aliados se vayan a quedar con ellos, como ya pasó con diversos personajes nacionales y también en el Estado de México, que después del 2018 hubo fugas, hubo pérdidas, y entonces esa mayoría calificada pues se pueda terminar, ¿no? Aquí, al menos en el Estado de México, también existe un alto riesgo de esto, aunque bueno, el panorama es distinto, el gobierno del Estado ya es de Morena, y creo que en el ámbito nacional sí podrán concretarse diversas reformas. La virtual presidenta electa ha abierto el diálogo, que me parece importante, que creo que es un buen mensaje y la mayoría lo han señalado así. En el ámbito estatal, yo no veo que exista una intención de atacar, por ejemplo, a los órganos autónomos. No es algo que venga en el plan de desarrollo. Habrá que ver qué impacto tienen las reformas federales en el Estado de México. Pero por lo pronto hemos visto una gobernadora conciliadora, que platica con la oposición, que por primera vez estuvo en una mesa política con los dirigentes que llegaron pues peleando casi, ¿no? Afuera en las entrevistas, entraron y salieron así como que ya platicamos con la gobernadora.
gobernadora y todo va mejor. La verdad es que creo que los mensajes que ella ha enviado son positivos y bueno, habrá que esperar qué es lo que viene del ámbito nacional que puede impactar en el estatal, pero no se ve una confrontación tan fuerte. Me parece que acá podrá haber más diálogo y Morena no fue en la legislatura del 2018 una aplanadora. Fue prudente, puede serlo ahora también. Vamos a esperar cómo... Y las lealtades que estén al interior de Morena y sus aliados, ¿no? Que contrasta un poco con la hipótesis que plantea Israel, que hoy por hoy el debate está político y el debate del poder está más en Morena y sus posibles fracturas. Y lo que señalas es que la gobernadora o el gobierno actual ha sido, en contraste con el gobierno federal, mucho más conciliador, mucho más abierta, más dialógico. Será interesante observar cómo esto se puede dar. Yo creo que la primera disputa en Morena va a ser quién va a ser el coordinador parlamentario, ¿no? Aquí en el Congreso local. Y de eso dependerá el camino que tome el camino que tome Morena y el gobierno del estado, ¿no? Si el coordinador es más afín a la gobernadora, pues no habrá problema, ¿no? Pero si no, si se impone otro grupo que siempre ha tenido el poder en Morena, ¿qué va a pasar, no? ¿Habrá confrontación con la gobernadora? Es muy interesante. ¿Habrá negociación con la gobernadora? Entonces eso también es interesante checarlo, ¿no? ¿Cuáles serían para ti, Israel Dávila, los principales retos en estos políticos que se vienen en este momento? Ya señalaste uno, esta probable tensión que puede haber, que es histórica, porque no es de ahora, ya son escuelas, son proyectos políticos que vienen de tiempo atrás. ¿Qué otros retos o desafíos ves en el panorama político? Yo creo que sí, la gobernadora tiene que asumir como una posición más protagonista, ¿no? Sí han cambiado las formas en el gobierno del Estado, evidentemente, para bien. Ha hecho cambios, sobre todo en la forma en cómo se gasta el dinero en el gobierno del Estado. Ya no tenemos una Casa Estado de México, donde se gastaban millones de pesos. Ya no tenemos un cuerpo de escoltas, por ejemplo, donde también se gastaba mucho dinero, ¿no? Entonces, las formas... Y aquí también nos aplicaron un presupuesto franciscano, ¿no? Fuerte. Sí, o sea, como que el recurso se está enfocando a otras necesidades, ¿no? Se está enfocando a atender, pues eso, las necesidades que tiene la gente. Ahora, ya se dio el paso con las formas, ahora hay que ir a la acción, ¿no? Aplicar efectivamente acciones que den respuesta a la gente, ¿no? Como ya lo decían en el tema del agua, en el tema de la seguridad sobre todo, ¿no? Si el tema de la seguridad no mejora, pues la gobernadora también no la tendrá tan fácil, ¿no? La percepción de un buen gobierno se puede ver manchada y opacada por este asunto, ¿no? ¿Es para ti el principal desafío? Yo ¿Tema creo de que seguridad? sí, yo creo que sí, porque ningún gobernante aquí en el Estado de México ha podido cambiar esa percepción, ¿no? Naucalpan, Ecatepec están dentro de los 5 municipios con mayor percepción de inseguridad en el país. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues pasamos a la parte final, Violeta Huerta. Muchas gracias Israel Dávila. ¿Cuáles serían sus apuntes finales, sus, digamos, conclusiones? Tienen un minuto para poder hacerlo. Bueno, en el ámbito nacional, creo que ya hay mucho análisis que se está dando. En el ámbito estatal me parece que lo que viene, como mencionaba, son desafíos, retos que se tendrán que cumplir por parte de los actores que ahora ganaron, sin olvidar que estos triunfos son... pues solo durante estos 3 años vendrán nuevas elecciones, tienen que hacerlo bien para ser ratificados, de lo contrario, porque además está la posibilidad todavía, porque no han modificado la ley, habrá que ver qué viene, de la reelección, ¿no? Habrá que ver también el futuro del PRD, que es muy interesante, el futuro de Nueva Alianza, que quizá con la elección municipal pueda mantener el registro, los tribunales dirán la última palabra, pero evidentemente que lo que hay que exigir pues son resultados en beneficio de la población, no en beneficio de partidos políticos, ¿no? Y que también la oposición pues no sea un obstáculo cuando las cosas se hagan para beneficiar a la gente. Muy bien, pues muchas gracias. Israel Dávila, tus apuntes finales. Y yo le pondría también el ojo a qué va a ser la oposición aquí en el Estado de México y en el país, ¿no? ¿Qué va a ser del PAN? ¿Qué va a ser del PRI? ¿Cómo se van a recomponer? ¿Van a desaparecer? ¿No van a desaparecer? Aquí el PAN va a gobernar 4 municipios, solamente 4 municipios, y el PRI va a gobernar a menos de 1 millón de habitantes. En la vida habíamos visto eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. El PRI se encuentra extraviado. Ellos estaban acostumbrados a tener al Tlatuani, al gobernador, como guía, ¿no? Ahora ya no lo tienen. ¿Cómo van a actuar en el futuro, ¿no? ¿Qué posición van a asumir frente al gobierno de Delfina y frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ese es un punto importante a seguir, ¿no? ¿Qué va a ser la posición?
Pues muy bien, muchas gracias. Llegamos al final y como usted puede ver, tenemos ventanas de oportunidades muy grandes, pero también tenemos ventanas de amenazas que están ahí y que tienen tiempo, son 3 años, que puede ser o una gran oportunidad o puede ser un gran desperdicio también. Muchas gracias por su presencia. Le esperamos la próxima semana, el próximo fin de semana, aquí en el Hilo Negro.